El arroz provee a una tercera parte de la población mundial, es muy consumido en Asia, su origen se considera en la India según el botánico Vavilov. Características de la semilla. Es un organismo vivo, debe de ser procesado y almacenado adecuadamente. Aquí presentamos las partes de la semilla del arroz. Sus principales sustancias almacenadas en las semillas son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. La respiración en presencia del oxígeno libre es por el medio del cual las células vivas vegetales oxidan los carbohidratos y logran por medio del oxígeno atmosférico, así producen un gas carbónico y agua. También existe una liberación de energía en forma de calor. Su composición química de la semilla del arroz no procesada en 100 gramos aproximadamente es del 12% de agua. Fisiología del arroz. Primera fase, vegetativa. Dura de 55 a 60 días. Comprende la germinación, emergencia, macullamiento hasta la diferencia del primordio floral. Segunda fase, reproductiva. Formación del primordio floral, embuchamiento. Esta fase dura entre 35 y 40 días. Tercera fase, madurez. Abarca desde la emergencia de la panícula, floración, hasta el llenado y desarrollo del grano. Estado lechoso y pastoso, hasta la cosecha, madurez del grano. Esta dura entre 30 y 40 días. En esta fase se determina el peso del grano. Para una producción de semillas debes de tener dichas características. Las más importantes son una pureza de la genética, ausencia de malezas de otras variedades, que esté libre de semillas de maleza, así como un porcentaje del 90% de germinación. El arroz es una planta autógama, se poliniza a sí misma. Esto facilita reproducirla de generación en generación, sin que la variedad se degenere o pase un entrecruce. Cosecha del arroz. El mejor indicador para la cosecha es la humedad del grano. Cuando se cosecha el grano a una humedad apropiada se mantiene la calidad, se reduce la pérdida del grano. La humedad apropiada es del 22 al 26% de humedad. Un contenido de humedad del grano mayor al 26% resulta en un menor rendimiento del grano entero, conlleva un mayor tiempo de secado y costo de secado. Además se paga más por un peso que es el agua. Para semillas se aconseja cosechar con un 20 o 22% de humedad para evitar riesgo de daño a la viabilidad del embrión de la semilla por calentamiento cuando se demore en secar. Para la cosecha. Hay 3 tipos de cosecha: manual. El corte y la trilla se hacen manualmente. Esto se hace en pequeñas plantaciones cuando el acceso de maquinaria es difícil. Semimecanizada. El corte se hace de forma manual y la trilla en forma mecanizada. El acarreo se hace con las espigas de la trilladora. Mecanizada, corte y trilla combinadas o autopropulsadas. La mayoría del arroz producido en el país usan este tipo de máquinas. Manejo post cosecha. El grano debe tener la humedad apropiada, se debe de conservar la calidad, ya que es muy vulnerable a daños. Además, eliminar contaminantes o malezas. El arroz húmedo respira consecutivamente, se calienta cuando se almacena a granel o en sacos. Por lo tanto, debemos suministrar una mayoría de aireación cuando la humedad de esta sea arriba del 22%. También debemos evitar arropiamiento con lonas o plásticos. El grano con temperaturas de 40 grados centígrados causa un recalentamiento, siendo así rechazado. El grano en a granel se debe mover consecutivamente, exponiéndolo al aire, para así aumentar el secado. Cuando se coseche con menos del 26% de humedad, se debe de hacer el proceso de secado con secadora. También se debe de evitar que se moje o se exponga a la lluvia, ya que hay un recalentamiento del grano y esto provoca una creación de hongos. Se espera y les haya servido la información y que haya sido de su agrado. Gracias.